presión-volumen del siguiente proceso. 2 litros de gas ideal a presión atmosférica se enfrían a presión constante a un volumen de 1 litro. Bien. Entonces, lo primero es graficar o poner en un eje XY lo que es la presión y el volumen. Eso lo voy a hacer como un diagrama cartesiano. ¿Está bien? Voy a tener acá algo así. Un momento. Aquí una flechita. Y aquí otro. Bien. Entonces, generalmente en el eje Y se ponen las presiones, las unidades adecuadas, en este caso atmósferas, y en el eje X se ponen los volúmenes. ¿Está bien? Y la escala yo lo elijo. Aquí ahorita he puesto el volumen en litro. La escala ustedes tienen que elegir cada cuántos cuadritos puede ser una atmósfera, cuántos cuadritos puede ser un litro. Eso ustedes lo eligen. En mi caso, por ejemplo, podemos poner cada 5 cuadritos, ¿está bien? Cada 5 cuadritos aquí va a ser 1, cada 5 cuadritos aquí va a ser 2 y cada 5 cuadritos aquí será 3. 1 litro, 2 litros, 3 litros. La presión lo mismo. Cada 5 cuadritos 1, cada 5 cuadritos aquí será 2 atmósferas. Bien. Teniendo en cuenta esto ya he puesto mi escala y mi lugar de dibujo. Empiezo a leer. ¿Qué dice? 2 litros de gas ideal a presión atmosférica. Entonces, el punto 1 va a estar en 2 litros y a presión atmosférica. La presión atmosférica es una atmósfera, entonces busco ese punto. El primer punto va a estar en un volumen de 2 litros, aquí está 2 litros, y a una presión de una atmósfera. Entonces, este va a ser el punto de inicio. Miren, porque en ese punto tengo 2 litros de volumen y una atmósfera de presión. ¿Está bien? Entonces, ese es el punto número 1. Dice que del punto 1 se enfría a presión constante a un volumen de 1 litro. Entonces, se va a enfriar a la misma presión, se va a enfriar a presión constante a un volumen de 1 litro. Entonces, el volumen se va a reducir de 2 a 1. Entonces, este es el proceso. Ese va a ser el punto 2. Miren, este va a ser el proceso. Va del punto 1 al punto 2. ¿Está bien? Y se está enfriando, miren, a presión constante, porque no se mueve de una atmósfera, pero se está reduciendo el volumen de 2 a 1 litro. Entonces, ya hemos hecho ese paso. Se ha enfriado a presión constante a un volumen de 1 litro. Bien, ya está. Y luego se expande, dice, y luego se expande isotérmicamente de nuevo a 2 litros. Entonces se va a expandir esto de nuevo isotérmicamente a un volumen de 2 litros. De nuevo va a volver a 2 litros. Con lo cual la presión aumenta de nuevo. La presión va a aumentar de nuevo a volumen constante hasta alcanzar la presión original. Entonces, nos están diciendo que se va a expandir isotérmicamente de nuevo a 2 litros, pero no nos dice a qué presión. Entonces, esa parte lo voy a analizar hasta aquí. Va a volver a 2 litros, como les digo, pero no sabemos a qué presión. Eso lo vamos a analizar de la siguiente manera. Vamos a anotar que el proceso que va de 2 al punto 3 que no conozco es isotérmico. Y como es un proceso isotérmico, por las leyes de los gases que hemos llevado, puedo aplicar la ley de Boyle. También la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Boyle-Mariotte? Nos dice que presión 2 por volumen 2 es igual a presión 3 por volumen 3. Bien, lo que yo busco es la presión número 3. Despejo de aquí la presión número 3 y voy a tener que va a ser presión 2 por volumen 2 entre volumen 3. Bien, ¿qué datos tengo? A este ladito voy a anotar. Por ejemplo, puedo tener los datos de la presión. La presión del punto 2 tengo, ¿cuánto es la presión? 1 atmósfera. El volumen del punto 2 también tengo, es 1 litro. Y en el siguiente paso dice que vuelve isotérmicamente a 2 litros. Entonces, el volumen del punto 3 es de nuevo 2 litros. Lo que busco es la presión del punto 3 para poder graficar. Entonces, esa es mi incógnita. Reemplazo en la ecuación. La presión del punto 3 va a ser presión 2, 1 atmósfera. Por el volumen 2, 1 litro. Todo eso dividido entre el volumen 3
que es 2 litros. Simplifico litro y litro. ¿Cuánto me sale la presión 3, muchachos? 1 por 1, 1 entre 2, 0.5. 0.5, ¿qué? Atmósfera. Entonces, esa es la presión del punto 3. Eso lo pongo aquí, voy a graficar. Aquí es 1 a la mitad, será 0.5. Entonces, el punto 3 está a una presión de 0.5 atmósferas y un volumen de 2 litros. Entonces, ¿dónde estará el punto 3? Debe estar acá, ¿verdad? Ese debe ser el punto número 3. Volumen 2 litros, presión 0.5. Entonces, se va a enfriar de esta manera. Cuando es isotérmico, es curvita. Entonces, del punto 2 al punto 3 va a ir en curva. ¿Está bien? Ese es el siguiente proceso. Y por último me dice, con lo cual la presión aumenta de nuevo a volumen constante hasta alcanzar la presión original. Entonces, del punto 3 va a aumentar a volumen constante, o sea, en 2 litros, de nuevo a la presión original, que es de una atmósfera. Entonces, este va a ser el proceso. Es un proceso cíclico. Va del punto 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 de nuevo al 1. Ese es el gráfico y esa sería la respuesta del problema. Lo único que hemos calculado es la presión 3, que era una incógnita que no sabíamos y lo hemos podido encontrar gracias a la ley de Boyle. ¿Está bien? De esa manera se grafica lo que me han dicho aquí en el problema. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente problema es lo siguiente. Nos dice que un gas está encerrado en un cilindro ajustado con un pistón ligero, sin fricción, y se mantiene a presión atmosférica cuando se agregan 1250 kilocalorías de calor al gas. Se observa que el volumen aumenta lentamente de 12 a 18.2 metros cúbicos. Entonces vamos a anotar los datos que podemos tener. Primero, se agregan 1250 kilocalorías de calor. Entonces, eso es un calor positivo de 1250 kilocalorías. Como me han dicho kilocalorías, esto es lo mismo que tener 1250 kilo es por 10 elevado a la 3 calorías. ¿Está bien? Por si acaso. Se observa que el volumen aumenta lentamente de un volumen 1, que es 12 metros cúbicos, a un volumen 2, que es 18.2 metros cúbicos. Bien. Se mantiene a presión atmosférica, eso debemos anotar. Se mantiene a presión atmosférica, quiere decir que el proceso va a mantenerse a una presión constante. Entonces la presión es constante y la presión atmosférica es una atmósfera. Y la presión es constante. Quiere decir que es un proceso isobárico. Bien, eso es fundamental, proceso isobárico, porque con eso voy a poder definir fórmulas. Calcule el trabajo realizado por el gas. Vamos con el inciso A. Inciso A. ¿Cómo se calcula el trabajo en un proceso isobárico? Hay fórmulas que les he dado y también hoy día han debido ver un poquito más. Del proceso isobárico, la fórmula del trabajo es presión por la variación de volumen, o sea, por volumen 2 menos volumen 1. Entonces, el trabajo va a ser, la presión en este caso es una atmósfera. Bien, pero hay un detalle, no puedo mezclar atmósfera con metro cúbico. Tiene que estar todo en una sola unidad, ¿verdad? Eso me he olvidado. Entonces, si el volumen está en metro cúbico, que es el sistema internacional, la presión debería estar en pascales. Entonces, la presión, que es una atmósfera, todos sabemos por conversión que una atmósfera es lo mismo que 101.325 pascales. Y ya tengo la presión en pascales. Entonces, lo que voy a tener acá va a ser, de nuevo, inciso A. Trabajo es igual a presión por variación de volumen. Trabajo será presión atmosférica 101.325 pascales por volumen 2, 18.2 metros cúbicos, menos volumen 1, que es 12 metros cúbicos. ¿Cuánto sale todo esto, por favor, el trabajo del proceso? Ayúdenme. Patricia, ¿me puedes ayudar? Patricia Mamani, ¿cuánto sale? 3 en 10, quitó el asadón y 3 en 10, llévate mamita, quitó el asadón y 3 en 10.
Patricia está en el mercado. O está vendiendo una de dos. Otra persona. Lisa, estoy en el mercado. Ya, siga nomás, siga comprando su... Hoy día, pero es día de que no, nadie puede salir. Podemos 600, denunciar. ingeniero, me sale ¿Cuánto sale, Catherine? 628.215. Bien, ¿están de acuerdo todos? 628.215, además. Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Ya, como hemos buscado sistema internacional, el trabajo debe estar en joules. ¿Está bien? Ese es el trabajo, ese es el inciso A. 628.215 joules, pascal y metro cúbico. ¿Está bien? Ya tengo el trabajo. Inciso B, el cambio de energía interna. Para hallar el cambio de energía interna voy a aplicar la primera ley de la termodinámica. Pero el trabajo está en joules y el calor que me han dado está en calorías. Tengo que manejarlo solo en una unidad. Es mucho mejor trabajarlo en calorías. En este caso vamos a trabajar, ¿está bien? Como quieran ustedes. Entonces, el trabajo lo voy a convertir también a calorías. 628.215 joules por, ustedes saben que una caloría equivale a 4,184 joules. ¿Están de acuerdo? Entonces, multipliquen esto y todo eso a calorías. El trabajo se convirtiendo a calorías. ¿Cuánto sería? Sí. ¿Cuántos, muchachos? Esteban. 150.000. 150.14 sale. 150.140. 150.146,98. Está bien, 150.154, ¿sí? Sí, es 146. Punto. 146. Ya. 150, 146. Se está mal. A ver, me va a dictar solamente una persona. Que me dicte, por favor, Maiva. Maiva, dictame el resultado. Ingeniero, disculpe, ¿es 4.184 o 4.184? 50. ¿Cuánto? 150. 105.146,98. 150 son. 150.146.99 o 98. 99. 3, 28, 21. Además, dígame tú. 150.146.99 Ya, que está bien. Unidades, calorías. calorías. Bien, ya tengo el trabajo. Bien, ahora voy a calcular por el inciso B la variación de energía interna que me han pedido. Entonces, eso voy a hacer con la primera ley de la termodinámica. ¿Está bien? Primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? La variación de energía interna es igual a calor menos el trabajo. Eso nos dice, ¿está bien? Entonces voy a reemplazar ahí. Variación de energía interna va a ser, ¿calor cuánto es? El calor aquí arriba está 1250 por 10 a la 3 calorías. 1250 por 10 a la 3 significa 3 ceros. 1, 2, 3. Calorías menos el trabajo que he sacado aquí. 150.146.99 calorías. ¿Cuánto sería la variación de energía interna? Mm, 1.099.853.01. Ya.
Díctame, 1.099.000, 853. ya, punto, Punto 01. 01. ¿qué unidades? Calorías. Calorías. Entonces, eso es la variación de energía interna en calorías. Y esa sería la respuesta. ¿Está bien? Ustedes ven qué unidades según lo que me pidan, ¿no? Lo puedo convertir hasta joules si yo lo veo adecuado. De esa manera se realiza este problema. ¿Está bien? Si se dan cuenta, la primera ley de la termodinámica no es complicado de usar. Simplemente es variación de energía interna es igual a calor menos trabajo. Bien, vamos con el siguiente. Aquí está ejercicio 3. La presión de un gas ideal que disminuye lentamente a la mitad siempre se mantiene en un contenedor con paredes rígidas. Entonces, si el contenedor es de paredes rígidas, me indica que el volumen va a ser constante. ¿Está bien? Eso es importante. Volumen constante. Proceso isocórico. Bien. En el proceso salen del gas 365 kilojoules de calor. Entonces me están dando el calor que es 365 kilojoules. Que es lo mismo que 365 kilo es 3 ceros. 1, 2, 3 joules. Bien. Inciso A. ¿Cuánto trabajo se realiza durante este proceso? Eso es fácil. ¿Cuánto trabajo se realizará? ¿Cuánto será el trabajo? ¿Quién me responde? ¿Por puntos extra alguien? Pero, ¿es igual a 0, ingeniero? Muy bien, Catherine. Excelente, es igual a 0. ¿Por qué? Porque el proceso es isocórico. Y si ustedes van a su formulario, a las fórmulas que les he dado en la teoría, cuando el proceso es isocórico, el trabajo es igual a 0. Muy bien. Me mandas tu nombre al finalizar, lo voy a anotar, ¿está bien? Por inbox. Trabajo es igual a 0. Respuesta correcta. Nos vamos al inciso B. ¿Cuál fue el cambio de energía interna del gas durante este proceso? Entonces, acudo a la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica para calcular la variación de energía interna. ¿Qué me dice la primera ley de la termodinámica? Variación de energía interna es calor menos trabajo. En este caso, el trabajo es igual a 0, me han dicho, gracias a que es un proceso isocórico. Entonces, la variación de energía interna es igual al calor. Respuesta, variación de energía interna va a ser calor. Ya lo tengo, aquí está el calor, es 365 kilojoules. Entonces la variación de energía interna va a ser 365 kilojoules y ya está. Esa es la respuesta del inciso B. ¿Está bien? Ahí acaba el inciso B. Eso sería cortito, ¿no? El ejercicio. Un buen formulario para que nosotros podamos resolver preguntas fácilmente. No es nada complicado. Vamos con el ejercicio que dice. Un volumen de 1 litro de aire inicialmente a 3.4 de presión se expande isotérmicamente hasta que la presión está bien, dice, lo comprime a presión constante a su volumen inicial. Solo se ve la pantalla. Se congeló. No se mueve. Ya, lo voy a... deme un momento. Bien, ahora sí. Vamos a graficar este ejercicio. Necesitamos hacer una gráfica de este problema. Me dicen un diagrama presión-volumen, incluidos los nombres de los ejes y la escala.
Entonces empezaremos. Voy a dibujar los ejes. Este va a ser el eje X, que va a tener a los volúmenes, y vamos a tener un eje Y, que va a contener a la presión. Bien, anotaremos. La presión aquí va a estar en atmósferas. Seguramente sí, en atmósferas, y el volumen en litros. La escala puede ser la siguiente. Vamos a trabajar hasta 3.5. Puede ser cada 4 cuadritos. Aquí va a ser 1, aquí va a ser 2, aquí es 3 atmósferas y aquí es 4 atmósferas. Los litros igual, los volúmenes, cada 4. 1, 2, 3 y 4. Está bien, hasta aquí 5 sería también. Bien, ya tenemos todo eso. Empezaremos, leeremos. Un volumen de 1 litro de aire inicialmente está a 3.5 atmósferas de presión. Entonces vamos a ese punto. Volumen 1 litro y presión 3.5. Acá, ese va a ser el primer punto. ¿Está bien? Está 1 litro y 3.5 atmósferas de presión. Se expanden isotérmicamente hasta que la presión es de 1 atmósfera. Entonces se va a expandir isotérmicamente hasta que la presión es de 1 atmósfera. Se va a expandir hasta que la presión va a rebajar hasta acá, hasta 1 atmósfera. Pero no sabemos a qué volumen, entonces eso vamos a calcular. Entonces, voy a anotar. Proceso del punto 1 al punto 2 es un proceso isotérmico. Cuando es un proceso isotérmico puede usar la ley de Boyle. Bien, en este caso la ley de Boyle nos va a decir que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y lo que voy a buscar es el volumen número 2, que va a ser presión 1 por volumen 1 entre presión 2. Bien, ¿cuál es la presión y volumen, presión 1 y volumen 1? Voy a anotar aquí a un lado. La presión 1 será de 3.5 atmósferas, ¿verdad? 3.5 atmósferas. De este punto. 3.5 aquí. Y el volumen es de 1 litro. La presión 2, ¿cuánto va a ser la presión 2? ¿A dónde me está diciendo que va a ir? ¿Cuánto es la presión 2? Abigail, ¿cuánto sería la presión 2? Una atmósfera. Una atmósfera, ¿verdad? Muy bien, una atmósfera, porque se está moviendo a esa presión, pero no sé a qué volumen será. Entonces voy a reemplazar eso acá y voy a obtener que el volumen 2 es presión 1, 3.5 atmósferas por volumen 1, que es 1 litro, dividido entre la presión 2, que es una atmósfera. ¿Cuánto sale todo esto? Atmósfera y atmósfera, adiós, 3.5 por 1, 3.5 dividido entre 1, 3.5. El volumen 2 había sido 3.5 litros. Eso me ayuda. Volumen 2, 3.5 litros. Entonces el siguiente punto es presión 2, una atmósfera, y volumen 2, 3.5 litros. Ese punto estará acá. Una atmósfera y 3.5 litros por acá. Entonces, este es el punto 1 y este es el punto 2. Del punto 1 al punto 2 es un proceso isotérmico, entonces es como una curvita. ¿Está bien? Es como una curva. Y ese es el proceso, el primer proceso, la gráfica del primer proceso de 1 a 2. Vamos leyendo. Luego se comprime a presión constante hasta su volumen inicial. Se comprime a presión constante hasta su volumen inicial. ¿Cuál es su volumen inicial? Su volumen inicial es 1 litro, entonces se va a comprimir hasta 1 litro. Y a presión constante, o sea, su presión se va a mantener en 1 atmósfera. Entonces, este sería el punto 3. Miren, eso está pasando. Se está comprimiendo, está yendo de 3.5 litros a 1 litro, a su volumen original, que era 1 litro. A presión constante, o sea que a 1 atmósfera de presión sin cambiar. Por eso, ese es el siguiente proceso. Y por último, me dicen, se lleva de nuevo a su presión original mediante calentamiento a volumen constante. Entonces, va a devolverse a su presión original a volumen constante, o sea, a volumen de 1 litro, no va a cambiar, vuelve
a su presión original. ¿Cuál era su presión original? 3.5 atmósferas. Entonces vuelve al punto 1. Y ya está. Esta sería la gráfica del problema. Y estarías resuelto. Esta sería la respuesta. De esa manera se grafica. ¿Está bien? Bien. Entonces, de esa manera vamos